Hola, soy Vivi Y yo, Merce. y esto es Maizoreando, Aquí hablaremos sobre la práctica de Ashtanga Yoga tradicional. desde nuestra propia experiencia. ¿Nos acompaña? acompañas? Muchas veces nos preguntan qué esterilla usamos. Después de muchos años de prueba y error, recomendamos Manduka. En Maizoreando apoyamos tu práctica. Y Manduka también. Compra a través de eu.manduka.com con el código Maizoreando Nosotras recibiremos un 10% por cada compra. y tú recibirás un descuento exclusivo del 15% en tu pedido. Esta promoción es válida solo en países europeos y lamentablemente no se hacen envíos a Canarias. Gracias por apoyar Maizoreando. Las creencias, opiniones o puntos de vista expresados en este podcast corresponden a la experiencia de las personas entrevistadas y de Maizoreando y deben considerarse como tal y no como verdades absolutas. El objetivo de este podcast es dar voz a la comunidad de Ashtanga Yoga de habla hispana en el contexto de la Ashtanga Yoga tradicional, así como compartir la experiencia de practicantes y maestros. Hay que tener en cuenta que esta comunidad es muy variada y plural y que muchos aspectos de la práctica pueden cambiar con el paso del tiempo. Bienvenidos una luna más a Maizoreando. Hola Merce. Hola Vivi, bienvenidos a todos. ¿Cómo estamos? Bien. Bueno, aquí en pleno comienzo del verano se nota un montón, la gente se está yendo de vacaciones, hay una energía como mucho más relajada, aquí en Canarias hace ya un montón de calor, bueno, supongo que en la península también. Bueno, aquí en la laguna todavía no ha llegado mucho, ¿eh? Pero bueno. Bueno, aquí sí, en el sur. Sí. Nada, pues les traemos una nueva entrevista, como ya habrán leído el título. Esta semana estamos entrevistando a Lucila Álvarez Grillo, desde una argentina que vive en Valencia, amiga mía, que nos conocimos en un retiro de Alexia Pita el año pasado, justo en esta fecha, exactamente, justo hace un año. Y la verdad que, bueno, si escuchan la entrevista se darán cuenta que es puro amor y que cómo no hacerse amiga de alguien así. La verdad es que se ha notado mucho, que creo que es muy querida. Yo lo noté enseguida desde que hemos dicho que es ella, ¿no? Y luego la entrevista sí se nota que es muy linda. Muchas gracias por contarnos la experiencia. La verdad que se nota mucho como la honestidad que tiene y me parece como eso, como sencilla, ¿no? Me pareció como muy auténtica, ¿no? La conversación, muy honesta y nada, muy guay. Sí. Se ve que está en Valencia, ¿no? Y que tú fuiste para allá y allí fue donde la entrevistaste, ¿no? Sí, fui y practiqué en su sala. Bueno, estaba en Valencia en un workshop de reversing y entonces sabía que tenía el lunes que podría ir a practicar en su sala y entonces se me ocurrió a entrevistarla y me dice, ¡ay, Vivi, en los líos que me metes! Fue muy gracioso porque fui a practicar a la sala y estaba practicando. La verdad que súper bien, hacía un calor que hacía tiempo que no sudaba así. Es una salita muy, muy pequeñita, muy bonita. Y entonces, bueno, luego nos fuimos a su casa a desayunar y a dar un paseo antes de hacerle la entrevista y una alumna le escribió, le preguntó que si la que estaba al lado, practicando al lado de ella, era yo la de Maizoreando, porque claro, como me llamó Vivi de vez en cuando y luego como que reconocí mi voz. Me pareció súper divertido. Bueno, a ella le pareció más divertido aún. Muy divertido. Hombre, a lo mejor en el entorno, ¿no? De la Ashtanga Yoga, pues habrá gente que ya nos conozca. Bueno, en Mysore nos pasó, ¿no? Que alguna vez nos venían a decir, no, ay, yo te escucho. Está guay, hace ilusión, ¿no?
Sí, Aunque a bueno, veces da un también poquito de vergüenza. ahora mañana, después de que Mm, salga este episodio, empezamos el workshop con Alexia aquí en mi sala en sí. Tenerife y algunas chicas que vienen de fuera también me han escrito, ay, qué guay que te voy a conocer porque escucho Sodeando. Y yo Qué bien. como que cuando lo leo, vale, pero cuando me dicen en Mm. persona me da un montón de vergüenza. No, no, total, a mí me pasa igual, ¿eh? A mí además muchas veces llego a la sala, ¿no? Y es como, a lo mejor ha salido algún episodio, claro, uno está como en su rollo, yo estoy en mi rollo, los edito, los publicamos, no sé qué, Sí, pero claro, sí, luego está el momento de encontrarte a la gente que lo escucha, ¿no? Es que es eso. sí, Y en la sala me dicen, ay, qué guay este episodio, que cuando dijo no sé cuánto, y surgen ahí unas conversaciones ahí, y yo digo, ay, qué gracioso. Y pues me encantó porque a mí me pasa esto, a mí me pasa lo otro, la verdad que mm, es bonito, sí, sí. sí, eso nos Y hace como mantenernos, aquí, saber que nos escuchan nos hace mantenernos ahí activos haciendo esto, porque es verdad que sobre todo en esta época, ahora en verano, como que cuesta más, sí, ¿no? Como que dan ganas de hacer un break, sí, como total, hace sí, todo el mundo, total. pero bueno, ahí seguimos, Pero ahí seguimos. ahí seguimos, sí, porque estamos, además, Vivi se pegó el currazo de hacer todas esas entrevistas allá y ahora pues nos toca seguir Hace medio año buscando. ya que las hice, parece Sí, increíble. imagínate, sí, 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 sí. Y bueno, hay Así momentos que en los que bueno, nos acumula el trabajo y no se ve desde fuera, pero es lo que toca y bueno, pues ahí estamos intentando sacarlo para adelante por todos ustedes y por todas sí. ustedes. Y Así les quería recordar, si aún no tienen plan para finales de julio, tenemos el retiro de Ashtanga y Reversing en Tegueste, en Tenerife, 4 días, va a ser fantástico. No hace falta tener experiencia en Reversing y los que practican Ashtanga tampoco tienen que tener prácticas avanzadas con las básicas, con conocer los saludos al sol ya es suficiente. ujú. Lo que tienen que tener es ganas de desconectar y conectar consigo mismos, así que si están animados, aún quedan plazas, escríbanme. Pues tú tienes, qué guay, pues tú tienes ahí ahora una temporadita de conexión también, de comunidad, ¿no? Con la gente, ¿no? Porque tienes Sí, ahí varias sí, cositas, qué bueno. sí, sí. Muy bien, muy bien. Pues nada, pues espero que les guste mucho la entrevista y decirles que estén pendientes a las historias de Instagram porque vamos a subir una cajita de preguntas para Maizoreando con los oyentes. Así que todas Exacto. las preguntas que tengan y todas esas dudas que no pueden preguntar por lo que sea o cualquier cosita que quieran que comentemos, nos la dejan ahí e intentaremos resolverlas en el siguiente episodio. ¿Vale? Vale, genial. Pues Bueno, muy pues bien. nada, les dejamos maizoreando con Lucila Lu- Álvarez Grillo. Ay, Lucila, te entrevisto. Vivi, gracias por acceder. Bueno, gracias Vivi. La verdad que les agradezco un montón. Creo que todos lo decimos por este espacio que han creado y que siguen sosteniendo porque sé lo difícil que es. A veces que uno tiene un montón de ideas y van bien, pero luego sostenerlas en el tiempo Sí, es un gran trabajo, así que creo que es la tercera temporada, Cuarta. cuarta temporada de Maizoreando. Entonces, Sí. la verdad que muchísimas gracias porque también soy oyente, también comparto muchos de los episodios, los comparto con mis alumnos. Tengo muchos alumnos que son oyentes también de Maizoreando, así que la verdad que muchísimas gracias. No conozco a Merce, me encantaría conocerla y coincidir con ella en algún momento. Seguro. Así que, bueno, muchísimas gracias, Merce, también. Yo te digo 100% que esto sin Merce, o sea, yo sola nunca hubiera llegado. Sí, sí, sí. Por suerte, bueno, trabajar en equipo también Sí. tiene mucho, no sé, aporta un Sí. montón. Tiene muchas contras a veces, Sí. pero tiene muchísimo más pro porque, bueno, es difícil sostener algo. Sí. Que uno lo hace desde el amor y creo que es eso lo que mantiene que esto siga, ¿no? Sí, sí, total. Yo te digo que yo sin Merce no hubiera sacado ni un episodio. O quizás uno, pero O luego quizás no uno, tanto, no sabría ni cómo subirlo, porque todo esto lo averiguó ella, Y Qué bueno. la verdad que Se complementan. Lo seguimos haciendo porque sabemos el valor que tiene. Sí.
tanto para nosotros como para la comunidad. Sí. Y es verdad que, bueno, 4 temporadas es un montón y cada vez como que decimos, ¿y ahora? ¿Y a quién entrevistamos? ¿Y qué hacemos? Sí. Pero siempre aparece. Siempre aparece, sí. Muy bien, sí, qué sí. bueno, qué bueno. Así que, me alegro. buenísimo. Entonces, bueno, empezamos por el principio de tu camino por la Ashtanga. ¿Cómo llegaste a la Ashtanga? Bueno, a ver, ¿cómo llegué? La verdad que yo siempre trabajé con mi cuerpo desde que soy muy pequeña, desde que tengo 5 o 6 años que hago actividad física. Empecé en la gimnasia, hasta adolescente hice gimnasia artística. Nunca competí, pero siempre hice y era algo que me gustó siempre. Como que conecto mucho con lo físico. Cuando estaba en la secundaria lo dejé, porque bueno, también uno está en la secundaria y toca otra cosa. Sí. Pero siempre seguía haciendo diferentes actividades. Fui al gimnasio, hacía, yo qué sé, aerobics, como siempre algo. Hasta que después en un momento empecé, me apunté cuando estaba en la universidad, me apunté a yoga, iba con mi abuela y era como un plan de nieta-abuela. Y me acuerdo que era un yoga, o sea, eran todas abuelas, así que yo creo que era como un hatha. Era muy pronto por la mañana y el plan era después irnos a desayunar. Nos encontrábamos con mi abuelo y nos íbamos los 3 a desayunar. Así que era un plan súper, súper lindo. Y eso lo mantuve como 2 años. Wow. Y luego lo dejé porque, bueno, la verdad que creo que me cambiaron los horarios en la universidad y no podía ya por las mañanas. Y la verdad es que en ese momento me aburría bastante porque era un yoga muy lento. Y después en ese momento empecé a hacer acrobacia aérea. Y ahí fue como, ¡buah! Me encantaba, hacía telas, aro, trape, o sea, me apasioné con eso. Y lo hice durante 10 años. Wow. Y el último tiempo como que estaba un poco cansada de eso. Y unas amigas de ahí me recomendaron una profe de yoga que me dijeron, te va a encantar porque es súper dinámico y demás. Y bueno, y me apunté. Y en ese momento yo ya me había recibido y había empezado a trabajar, fue mi primer trabajo. Y empecé con una crisis que tenía colesterol alto, con 24 años, 25 años, colesterol alto, hipertensión y una gastritis que me reventaba la panza. Entonces fue como, ¡guau! O sea, algo está pasando acá que tengo que atender. Entonces fue un poco... Y justo en ese momento me recomiendan el yoga. Entonces dije, bueno, me dejo el trabajo. Mi primer trabajo me lo dejo. ¿De qué era el trabajo? Bueno, yo estudié ingeniería en alimentos y era en una fábrica de cerveza en Quilmes, que era... O sea, el trabajo para mi familia fue como, wow, ¿cómo te vas a dejar esto? Yeah. Bueno, los que son de Argentina, o sea, la cerveza Quilmes es una cerveza muy famosa, es como que yo acá te diga, no sé, Alhambra entonces era un puesto ahí en el laboratorio de control de calidad. La verdad que para mí fue increíble haber tenido esa experiencia, pero bueno, creo que no me hizo muy bien. Entonces, bueno, mi cuerpo me estaba diciendo algo y justo esas amigas me hablan del yoga. Entonces me apunto y me apunté con esta profe que en ese momento era hatha dinámico. Y eso empecé 2 días a la semana y a los 3 meses estaba yendo los 5 días. O sea que yo desde muy pronto tuve una rutina. Si bien no era Ashtanga, iba los 5 días y para mí era mi momento sagrado. Y su práctica personal era Ashtanga y daba hatha. Y en un momento pasaron, yo qué sé, 2 o 3 años que ella empezó a introducir clases de Ashtanga, que yo pensaba que lo que hacía era Ashtanga por mucho tiempo. Que habías empezado. Que había empezado. Pero luego cuando ella empezó a introducir clases de Ashtanga guiadas, yo me apunté y fue como, wow, ¿qué es esto? Y así ella empezó de a poquito a introducir más clases de Ashtanga. Entonces yo de mis 5 días iba, por ejemplo, 3 a hatha, 2 a Ashtanga, hasta que en un momento fueron 3 de Ashtanga y 2 de hatha.
Ella era alumna de Lino Miele. Lino Miele iba a Argentina y ella cada tanto cuando él iba, ella iba. Hasta que, bueno, yo la verdad es que nunca fui, pero bueno, gracias a ella conocí el Ashtanga. Luego eso lo mantuve durante, a ver cuánto tiempo, yo empecé con ella en el 2011 y en el 2015, 2015, o sea, como 4 años hice solo Hatha. Y en 2015 empecé con Hatha y Ashtanga. Luego en el 2018 con mi pareja decidimos venirnos a Europa. Yo hasta el 2018 practicaba de las dos cosas. Había ido a un workshop con una profe ahí en Argentina, de Ashtanga, como que venía picando y cada vez me iba introduciendo más. Y luego cuando nos venimos a vivir a Europa, estuvimos en Italia con mi novio y ahí no practiqué. Fueron como 5 meses que yo de practicar 5 veces a la semana no practiqué. Porque bueno, estábamos viviendo en casa de una tía de él, estábamos haciendo la ciudadanía italiana, viajando mucho y como para mí no me sentía realmente cómoda. Y por otro lado también tenía la creencia de que necesitaba ir a un lugar para practicar. Como que no podía sostenerlo yo a esa práctica. No tenía establecida una práctica en solitario, que eso es otro gran tema, ¿no? Sí. Entonces durante 5 meses no practiqué, viajé, comí, viví mucho. Fue una época de que la verdad, bueno, fue lo que fue, pero me hubiese ayudado un montón a gestionar mucho, porque es una época, bueno, de mucha incertidumbre, mucha ansiedad, esperando papeles, trámites, pero bueno, fue lo que fue, ¿no? Y luego nos instalamos en Roma y ahí en Roma me fui al Instituto de Lino Miele. Y ahí iba a practicar 2 o 3 veces a la semana, pero luego empecé a introducir práctica sola. Entonces fue como, bueno, ok, si yo voy 2 días acá, puedo practicar en mi casa sola. Y además empecé a trabajar en un estudio de yoga que daba en Viñasa, y entonces me tomaba 10.000 clases al día, de Viñasa, de Rocket, de Yin, de lo que sea que había, yo probé de todo ahí. Que nada, fue una época súper linda. Y luego ya nos instalamos en Valencia y fue como, bueno, ok, o sea, a ver, ya no puedo, como que algo me decía que no podía seguir probando. Aparte, la verdad fue que era como, Hatha me encantaba, pero me gustaba mucho con esa profe. Entonces era como que sentía de que no iba a encontrar una profe como ella. Entonces dije, bueno, ok, Ashtanga es algo que como que es un método que si lo practicas de manera tradicional, obviamente que podés empatizar mucho más con un maestro, con otro, con una sala, con otra, pero al final la práctica sos vos. Sí. Entonces fue como que dije, ok, creo que este es mi ancla. Entonces fue así que bueno, tocando Hatha, Viñasa, como que me quedé con el Ashtanga. Fue como por un poco por prueba y error. Y ya cuando llegué a Valencia busqué un sitio para ir a practicar y me costó bastante en ese momento, 2018. No había muchos sitios, la verdad que hoy hay más. Pero la verdad que fue mi ancla en ese momento, porque llegué a Valencia, venía con un plan, que ese plan en 8 meses de viaje se desarmaron. Yo iba a hacer un máster y me inscribí, no lo empecé, y fue como, bueno, ¿qué hago ahora? Y fue, bueno, dije, bueno, voy a practicar y ver qué pasa. Me inscribí a clases de italiano, que en ese momento, como para hacer algo, digamos, buscaba trabajo. Y la práctica fueron como mi ancla. Y bueno, después de esos 5 meses de practicar, la verdad que en la primera clase que fui, empecé y yo quería ir a guiadas porque era lo que estaba habituada. No habías hecho clase Mysore. Había hecho, pero mi profesora de ese momento, como que yo creo que ella no estaba muy habituada a dar clases Mysore, entonces era como que yo iba,
pero ella no ajustaba, se sentaba y solo nos miraba. Entonces como que no le había tomado el gusto yo a las clases Mysore. Entonces me acuerdo de haber ido a lo de Lino y yo me quería apuntar a la clase guiada y no me dejaron. Y me dijeron, no, vos si ya sabes más o menos la secuencia que te vas entras a la sala Mysore. Claro. Y me hice todo. Me acuerdo que luego estuve una semana que no me podía sostener en chaturanga de tanto dolor. Y ahí dije, nunca más dejo 5 meses. Claro, después de 5 meses, primera completa. Sí. Sí, fue duro, pero bueno. Así que bueno, así comencé y bueno, me llevó su tiempo establecer una práctica diaria. O sea, si bien ya te digo, estaba acostumbrada a mover el cuerpo y todo, fue una construcción también. Wow. Y bueno, y de ahí fue ya el flechazo y nunca más dejarlo. Entonces, tu primera maestra es esta... Yo creo que sí. A ver, si bien no es mi maestra como... No la tengo como mi referencia de Ashtanga, sí es como mi maestra de yoga. Es quien te llevó. Es quien me llevó, sí, como que me hizo, sí, como semillita. Que me puso la semillita, sí. Se llama Gabriela, no sé si lo escuchará, ella es de Resistencia Chaco, a la cual tengo un montón de cariño, no la vi nunca más desde que me fui, las veces que volví a Argentina no la vi, pero bueno, ella la verdad que significó mucho para mí porque bueno, fue la que me introdujo a la Ashtanga, me presentó la Ashtanga. Quizás no como lo conozco hoy, pero bueno, fue la que me ofreció este mundo. ¿Y actualmente a quién consideras tu principal maestra? Mi principal maestra es Lu Andrade, practico con ella ya hace 4 años, y si bien tengo como otros referentes, otras personas así que son como que me aportan un montón, mi maestra es Lu, sí, sin duda. Sí, muy linda además. Sí. Y bueno, hablemos un poquito de Mysore, que yo sé que tú has intentado ir, ¿no? Sí. Nunca llegaste a ir con Sharat, y entonces has buscado una vía alternativa, sí, para un poco suplir ese viaje a India, ¿no? Que siempre no nos deja indiferentes. No, claro. Y llevando, o sea, con tu práctica de Ashtanga. Entonces, cuéntanos un poquito a dónde vas y tu experiencia, y un poco tu sensación de por qué sigues yendo, porque no has ido varias veces, ¿no? Sí, he ido 2 veces a India y he ido con 2 maestros distintos. La primera vez que fui con Rolf. En ese momento, eso fue justísimo antes de la pandemia. De hecho, la pandemia se estaba gestando cuando yo estaba ahí en India, que fue en el 2020, fue en enero del 2020. Un tiempito antes tuve una crisis de si quería realmente ir a Mysore. Era como, voy, no voy, ¿qué estoy buscando ahí? ¿Qué no? Bueno. Y justo cuando estaba con todo ese drama en mi mente, ocurre lo del Me Too en 2019. Que bueno, que Sharat declara públicamente esto. Entonces ahí dije, creo que ese sitio no es para mí. Pues si tengo tanta duda. Y la profesora con la que estaba practicando en ese momento, ella era alumna de Rolf. Había ido ya 2 años con él. Y bueno, me habló, por supuesto, maravillas, que creo que nadie en este mundo que haya conocido a Rolf puede hablar mal de él. Entonces, bueno, apliqué, bueno, no era tan difícil la aplicación con él y fui con él y la verdad que agradezco un montón haber ido y haberlo conocido porque, bueno, una persona fuera de este mundo realmente. Aprendí muchísimo y fue una experiencia increíble. Fue mi primer viaje sola, además, a India. Sola de no solo a India, sino sola como viaje, ¿no? Así que fue un viajazo. Wow. Fue un viajazo. Y he conocido gente, tengo amigos todavía de esa experiencia. Así que la verdad que fue increíble. Fue hermoso, aprendí muchísimo. No solo de posturas,
sino de la vida, ¿no? Y bueno, después ocurrió la pandemia y fue, bueno, todo lo que ya sabemos. Y luego empecé a tomar clases con Lu y yo estaba como bastante negada con Mysore. Tenía como ahí una cosa muy negada, como que dije no voy a ir, lo había descartado de mi mente. Pero la verdad es que después empecé a tomar clases con Lu, como que empecé a escuchar otra historia de Mysore. Claro. Que otra vez despertaron mis ganas de ir, fue como, wow, quiero ir. Y conocí a Alexia también, como que me empecé a mover en un ambiente muy distinto y que fue como, ok, otra vez tengo ese bichito que me está picando. Y bueno, entonces apliqué y no quedé. Y fue como, no. Fue como bastante duro, la verdad, bastante duro no haber quedado. Entonces, bueno, puse... Eso fue, ¿cuándo fue? 2000, no este año, fue el anterior, que sería 23, ¿no? Y fue como, bueno, estaba súper segura de que iba a entrar, porque además justo fue el año que habían introducido, no el año, fue la temporada siguiente que el profesor te tenía que recomendar, y bueno, yo era como, bueno, mi recomendación me la hace Lu, Claro. como que estaba... O sea, era mi plan, tenía el dinero, había ahorrado, o sea, ya me lo había planificado, había viajado, o sea, hice una movida con mi chico. Le dije para ir a Argentina antes porque yo me quería ir en diciembre y enero. Bueno, la verdad que fue súper desilusionante no haber quedado. Pero bueno, por algo también suceden las cosas. Entonces no quedé, ese año no fui a India. Al año siguiente... como otra vez, quiero ir, pero dije, no me voy a quedar sin ir. Entonces, bueno, tuve mi plan A, que era ir a Mysore, apliqué, no quedé, otra vez, por segundo año, pero ya tenía mi plan de ir con Sharmila, que bueno, es una maestra que me habían hablado un montón también. Entonces ya había aplicado... que encima es súper difícil entrar con ella también, y alguien te tiene que recomendar sí o sí. Entonces, como dije, bueno, ya tengo mi plaza para ir con Sharmila, y no me aceptaron de Mysore, y bueno, fui a Sharmila, que realmente no fue por descarte, porque también estaba como que yo ya había quedado con Sharmila y después fue la aplicación de Mysore. Y la verdad que ahí me entró otra vez el conflicto, porque decía como, llego a quedar en Mysore y ¿qué hago con mi plaza de Sharmila? Como, ¿cómo le digo a esta mujer que al final... que además ella se toma el trabajo de escribirte, de leer cada aplicación, como que hace un súper trabajo? Me daba realmente... Por un momento me sentí un poco aliviada de no haber entrado, porque hubiese sido bastante difícil tener que tomar esa decisión. Así que nada, estuve con ella y fue maravilloso. La verdad que fue increíble. O sea, la verdad que he encontrado el sentimiento porque nunca fui a Mysore y me hubiese gustado un montón. Y es como, bueno, después pasó lo que pasó y la verdad que la tristeza fue bastante grande porque es como, bueno, me quedé... como es algo que nunca voy a conocer, ¿entendés? Entonces también fue un duelo. Si bien creo que cada uno habrá hecho el suyo, otros porque han compartido un montón, y otros porque nos quedamos ahí, y otros porque los aceptaron y era su temporada, y bueno, cada uno en su momento, ¿no? Así que para mí fue heavy también porque dije, wow, nunca, o sea, a lo mejor sí, sé que va a seguir existiendo Mysore, pero ya no va a ser lo que... va a ser distinto. Entonces, bueno, fue como, wow, me quedé con esto. Y la experiencia con Sharmila fue increíble, la verdad, fue muy, muy linda, muy linda. Es un lugar donde hay mucho silencio, mucha oscuridad, muchísima. Y ella está solita, sin asistentes, entonces pero al mismo tiempo te está mirando constantemente. Entonces, bueno, la verdad es que me aportó, quizás no de asana, porque los ajustes, yo ya tengo mi maestra de eso,
Obviamente que me enseña otras cosas Lu también, ¿no? Pero me dio como, volví de ahí como, no sé, el otro día cuando le estaba escribiendo un correo a ella intentaba poner en palabras y la verdad que me es muy difícil poner en palabras lo que me aportó, pero intentando como buscar, es como una mirada sobre mi sadhana, un camino muy, a ver, ¿cómo lo digo? Muy claro y muy preciso hacia dónde quiero ir. Como o sea, enfoque, que ¿no? es mucho enfoque de que este es mi camino, de que este es mi dharma, como hoy hablábamos, que o sea, tengo la certeza de que este es mi dharma, y de que mi sadhana es el que me sostiene. Entonces, como tratar de ver de qué manera sostener a esta práctica también para que me nutra en todos los sentidos y me permita continuar con mi dharma. Entonces fue como que me dio, no sé, una claridad hacia dónde es el camino y qué cosas quiero y qué cosas no quiero. Y qué cosas quiero sostener, qué cosas tengo que dejar en el camino. Como que me dio eso, así. Fue como... Sí, fíjate que te escucho y siento como que, porque este año, o sea, este medio año desde que ha fallecido Sharad, siento que me parece que muchos de los que practicamos con él y pues durante mucho tiempo y que hemos recibido su bendición para enseñar y como que estamos un poco desequilibrados un poco porque nos falta esa mirada fija y certera que él nos daba, ¿no? Claro. Y yo me acuerdo que yo siempre volvía de Mysore con esa seguridad y con esa certeza, mientras que en este último viaje o sea, no vine con eso, ¿no? Entonces la importancia de tener un maestro que te dé claridad es... Totalmente. Bueno, súper Sí. súper importante, la verdad. Entonces, bueno, la verdad que fue un viaje muy, muy lindo, que, bueno, recomiendo siempre cuando me preguntan de ir a India, la verdad es que... Sí. Increíble, porque bueno, es toda una experiencia, ¿no? Salir de tu zona de confort, y recomiendo un montón para mí ir solo. Sí. Para mí es una experiencia distinta, o sea, que uno va a ser amigos ahí, claro. Y a lo mejor te encontrás con tus amigos, pero creo que es muy lindo ir solo también, porque tenés esa cosa de los tiempos, ¿no? De, bueno, comparto, pero también me reservo algo, o sea, si no... Me reservo para esa búsqueda interna, aburrirme, también es parte del viaje, ¿entendés? No saber qué hacer, cómo gestionártela vos solo. Sí. No sé, creo que eso... Y probablemente hagas amistades mucho más profundas yendo solo que acompañado. Sí. Para mí, si bien es una barrera difícil, porque al principio, me acuerdo del primer viaje, fue como... llegar ahí sola el primer día. Me acuerdo que me fui, encima Rolf tenía su sala en una zona de Goa, en Anjuna, que la playa no es muy linda, la verdad. Entonces yo me acuerdo que tenía miedo de perderme, como no me había comprado el chip, entonces no tenía internet, tenía como miedo de desorientarme, yo qué sé. Y me fui a la playa, me acuerdo, una mujer sola. No me quité la ropa, o sea, no me quedé en bañador, porque había como grupos de hombres y fue como, ay, ¿qué voy a hacer un mes acá? Me muero. Y luego, nada, el tercer día ya estaba llena de amigos, como... porque te vas encontrando a la hora de desayunar, después de la práctica, en la misma zona donde vivíamos, y la verdad que fue maravilloso, fue una experiencia increíble. Y ahora en esta segunda, como ya tenía la primera, también fue muy distinta porque, bueno, Sharmila está en otro sitio, está en la zona de Morjim, y la verdad que primero que vivía sola, o sea, estaba en una de estas guest house, pero no había otras. Entonces yo estaba como alejada. Cosa que yo, fíjate cómo es la cabeza, que yo pensaba que iba a ser súper fácil hacer como gente que me iba a encontrar todo el tiempo, y pasó lo contrario. Pasó una semana y yo dije, no tengo a nadie. Pero bueno, por suerte
como que conocía chicas que ya sabía que iban a ir, entonces bueno, hacíamos planes y la verdad que fue increíble, o sea, fue maravilloso el viaje, fue muy distinto, porque bueno, Moorgym tiene, o sea, al final, Sharmila como pide tanto silencio, tanto, o sea, si bien tenés abierto el predio, que es increíble, es alucinante esa sala, no podés hablar ahí. Entonces todo el mundo sale y entra y nadie, o sea, con las miradas solamente nos comunicamos. Entonces no era que salíamos y estábamos ahí tipo loros hablando. Yeah. Entonces, y tampoco Moorgym tampoco tiene como muchos cafés y sitios donde coincidir, como bastante abierto. Entonces no es que te encontrás con mucha gente. Y bueno, por suerte ya conocía a Laura, no sé si conoces de Murcia, que ya íbamos a coincidir y ya habíamos hablado, entonces bueno, hacíamos planes con ella y nada, luego sí, ya teníamos nuestro grupito y todos los días estábamos haciendo cosas. Pero bueno, lo que yo pensé que iba a encontrar un montón de amigos no fue tan así, fue muy distinta la otra experiencia, pero bueno, igual la súper recomiendo porque es un viajazo irte solo. Ir a India y coincidir ahí con gente. Sí. Sí, yo también. Sí. Bueno, tú practicas todos los días y además tienes una shala. Sí. ¿Qué es lo que te mantiene en la práctica? Bueno, yo creo que lo que me mantiene en la práctica es, por un lado, que siento que sin la práctica no podría sostener una sala, pero al mismo tiempo el tener una sala me genera el compromiso de tener una práctica. Entonces es como, al final sé que el compromiso es conmigo, pero también es con mis alumnos. Entonces una cosa lleva a la otra, para mí, ¿no? Y por supuesto que creo que con la práctica soy la mejor versión, la mejor Lucila que todo mi alrededor puede tener. Sí. Cuando mi novio lo escuche se va a reír mucho. Pero siempre digo, para mí es mi cable a tierra, la verdad, es mi cable a tierra. Entonces, bueno, es eso, es lo que me da la firmeza para sostener toda mi vida, pero al mismo tiempo el poder sostener esa sala, ese compromiso es lo que hace mantener mi sala. Sí. ¿Y qué hábitos y rutinas has incorporado en tu vida que son resultado de tener esta práctica? Muchísimos. La verdad es que muchos. Primero que la verdad que nunca fui una persona muy madrugadora. Si bien hoy disfruto, me gusta un montón la mañana, siempre me costó muchísimo levantarme pronto. De hecho, o sea, para mí era impensado, o sea, poder levantarme temprano. O sea, de hecho, en la universidad siempre iba a clases por la tarde y levantarme a estudiar en la mañana era como la muerte. Entonces, bueno, eso ha cambiado porque me levanto todos los días, no practico antes, pero sí que me levanto 5:15 todos los días y eso requiere acostarte pronto. Luego la alimentación me ha cambiado, pero no por algo que yo haya impuesto, porque la verdad es que soy vegana, o en su mayor, no me gusta definirme, la verdad, porque hay veces que no es así. Pero sí que no como carne ni productos de origen animal, y eso es algo que fue con la práctica. No es algo que yo haya dicho, ay, ok, yo practico yoga y tengo que ser vegetariana. No fue así, es algo que lo sentí. Si bien cuando vinimos a Europa empezamos a comer muy poca carne, ya, imagínate, vengo de Argentina, donde es el asado. O sea, es el encuentro, que ya no es... O sea, es algo muy cultural, algo muy arraigado, es el encuentro, ya el asado es todo, ¿me entendés? Por más de que comas a lo mejor otra cosa, pero es el asado, ¿viste? Es lo que representa. Entonces, al venirnos a Europa fue como,
bueno, la calidad no era la misma, el precio era mucho. Y dejé de comerlo cada vez menos, hasta que un día mi novio se va a Argentina y yo me quedo sola. Y antes de irse, él hace una carne a la parrilla o algo así, me acuerdo. Y yo me acuerdo todavía, van a ser 6 años, todavía tengo el recuerdo del olor que me revuelve el estómago. Y fue como, ese día algo se me revolvió, fue como este olor de la sangre cruda, fue como, me parece que esto ya no va conmigo. Me acuerdo que él se fue, porque era el cumpleaños de la madre, no sé qué, yo no podía ir. Y esas fueron 3 semanas que yo dije, voy a probar a ver qué efecto tiene no comer productos carne, ¿sí? No voy a decir de origen animal porque sí que comía queso y leche. Y fue como, wow, me sentí súper bien. Entonces cuando él volvió, le dije, mira, yo no voy a comer más carne y tampoco la voy a cocinar. Pobrecita. Entonces, bueno, a partir de ahí no comí más carne. Después me fui a India y me di cuenta que también dejando los huevos y la leche me sentía súper bien. Y lo sentí. O sea, no fue por algo como, ay, ok, los animales. Después vino eso también, ¿no? Pero fue algo como que lo sentí y mi cuerpo cambió un montón. Un montón. Me acuerdo que en ese momento yo estaba trabajando las piernas atrás de la cabeza y hubo un cambio impresionante en mis articulaciones. Entonces, bueno, eso y seguramente otros, pero bueno, los principales fueron la rutina de sueño y la alimentación, un montón. Porque tú contaste al principio que antes de empezar a practicar yoga, cuando estabas en tu primer trabajo, tenías problemas de estómago. Claro. ¿Y eso se te fue cuando empezaste a practicar? Sí. De hecho, ese tiempo yo empecé, bueno, me dejé el trabajo, me medicaron, estuve mucho tiempo medicada para el colesterol, no así para la presión, pero sí para el colesterol, para la gastritis, que llegué a tener casi un principio de úlcera, porque me hicieron una endoscopía y no había una úlcera, pero sí que había lesión ya en la pared estomacal, y era todo estrés. Entonces, bueno, tuve que cambiar ahí empecé a prestar mucho más atención a mi alimentación, con las harinas. En ese momento era un poco las harinas, no me planteaba dejar la carne. De hecho, fíjate, yo me hice vegetariana hace 6 años y practico hace 13 años. O sea que no fue algo que instantáneo, fue algo que mi cuerpo realmente lo sintió. Y a día de hoy, la medicación del colesterol la tomé como 3 o 4 años seguro. La presión fue menos, porque me mejoró al cambiar hábitos, digamos. Y a día de hoy, bueno, al cambiar la dieta también, cambió un montón con la práctica y demás, y a día de hoy no tomo ninguna medicación. Y tengo una analítica de hace poco y mis niveles están súper bien, de colesterol, de todo tipo de vitaminas. Sí que me suplemento con algunas vitaminas, pero no tomo medicación, digamos, para el colesterol, para la presión. O sea, eso fue un cambio tanto con el yoga como con la alimentación. Qué bien. Sí. Por suerte. ¿Y cómo fue que empezaste a enseñar? A enseñar Ashtanga, ¿no? Porque sí, de hecho nunca, no enseñé otra cosa. Bueno, la verdad que fue un poco, siempre digo que como que me encontró, ¿no? Se ve que era algo, yo nunca me planteé enseñar, de hecho en Argentina nunca me planteaba, mi novio por ahí me lo decía, pero creo que era porque veía cuánta dedicación, cuánto amor, porque realmente yo me entraba a trabajar como a las 8 de la mañana, volvía a mi casa a las 6 y me iba volando a yoga, o sea, tiraba mis cosas literal, iba por la tarde y volaba a yoga y no había nada
que pudiese hacer de que yo faltase a yoga. O sea, era primero hago esto y después hacemos este otro plan. Sí. Siempre, o sea, la disciplina no es algo que cuando algo me gusta realmente, no, es mi prioridad. Entonces como que siempre estuvo en un lugar muy central en mi vida desde el día 1 y creo que como que él lo veía eso. Él fue el primero que lo vio, yo no lo identificaba. Y cuando llegué a Valencia, empecé a practicar, estaba yendo con una profesora y una compañera me preguntó un día que después de la clase salimos juntas y me empezó a preguntar, bueno, de dónde venía, qué hacía y demás. Y entonces me dice si yo estaba trabajando, yo en ese momento no estaba trabajando, y me dijo, mira, yo me estoy yendo de viaje y necesito que me sustituyan en unas clases. Y yo le dije, pero mira que yo nunca di clases. Y ella me dijo, pero no importa. Me dice, vos ya lo veo que tenés mucho tiempo de práctica. Y le digo, ay, ¿vos decís? Sí, me dice, sí, estoy segura. Y fue como, bueno, ok, o sea, confío en lo que vos decís. Entonces, eso fue en diciembre del 2018 que ella me ofreció esa sustitución. Eran clases guiadas en una salita acá en Valencia. Y luego cuando ella volvió, la dueña del sitio me preguntó si quería quedarme con algún horario, si quería añadir algún horario. Y fue como, bueno, ok, como que todo se fue dando. Y al mismo tiempo la chica que era mi profesora en ese momento estaba alquilando una sala por horas, pero se estaba yendo a India, pero a la vuelta quería alquilar como otro sitio y abrir un programa Mysore, porque en ese momento tenía 3 veces a la semana. Y entonces también me dijo ella, como que todo fue medio al mismo tiempo, me dijo si quería dar clases con ella también y como asistir en su sala y demás. Entonces fue como un llamado de atención y decir, bueno, que estaba vibrando en mí, que de afuera me lo ofrecieron, ¿no? Entonces fue como, bueno, a lo mejor tengo que seguir por acá. Y así fue, como, bueno, empecé teniendo esas clases guiadas, empecé a dar clases con esta chica, con esta profe, asistiendo, o sea, iba a practicar yo por la mañana, pero a veces asistía con ella, tenía unas clases por la tarde, y bueno, y así muy de a poquito fui añadiendo clases, luego de la pandemia abriendo mi grupo, después alquilando sala por horas, y así, de a poquito, pasito a pasito. Y ahora que tienes tu propia sala, lo cual es tu responsabilidad, ¿no? Vemos que es diferente asistir o dar clases en una sala que ya tiene un alumnado que crear tu propia, o sea, abrir tu propia sala y estar a cargo de todo, ¿no? Entonces, es verdad que muchas veces cuando hablamos de las cualidades de un buen maestro nos enfocamos en las cualidades que tiene un buen maestro en relación a sus alumnos, pero luego, por otro lado, aparte de eso, viene las aptitudes que tiene que tener un buen maestro para poder sostener una sala, ¿no? Entonces, ¿tú cuáles crees que son las cualidades que debe tener un buen maestro para pues, poder acompañar bien a sus alumnos, pero también poder sostener esa sala con integridad, ¿no? Que es algo que muchas veces nos planteamos de cómo hacemos esto, porque viene gente de todo tipo, ¿no? Bueno, mira, la verdad es que no tengo una respuesta así muy en clara. Creo que la estoy descubriendo. La estoy descubriendo porque, bueno, una cosa, yo creo que como que idealizamos un montón lo que es dar clases y demás, pero al final hay que sostener un negocio también. Entonces, ahí es como encontrar otro equilibrio, ¿no? Es bastante difícil, bueno, para mí un buen maestro sí o sí tiene que tener una práctica establecida, porque para mí, en mi caso, es lo que me da la fuerza para seguir. Entonces creo que si no tenés eso, difícilmente lo otro
pueda florecer, porque para mí es mi ancla y es lo que me da como lo que me ayuda a controlar ciertas emociones que por ahí afloran con todo lo otro, ¿no? Ansiedad, como que aprendo a confiar, o sea, fueron todo un montón de cositas que van surgiendo en el ser empresaria, por decirlo así, ¿no? Entre comillas, ¿no? Sí. Y es lo que me ayuda a gestionar todas esas emociones que van surgiendo. Entonces, bueno, eso ya es indiscutido. Y tener un maestro, o sea, que ser alumno también, o sea, tener una práctica, porque vos puedes tener una práctica, pero tenés que tener un referente. Para mí tener un maestro es fundamental, es una guía, es un espejo que más allá de que no seas, o sea, ni hablo de que tenés que ser amigo de tu maestro, o sea, porque de ahí ya entra otro, pero sí tener como una referencia. Para mí eso es fundamental, tener una guía. Y después tener, creo que un poco de empatía, honestidad. Creo que para mí es una característica fundamental la honestidad, no solo con vos mismo, sino con tus alumnos. Y después el ser empresaria ya no sé. Es bastante difícil. Yo creo que es algo es difícil. Que es muy conflictivo para nosotros como maestros de yoga, porque nos hemos enfocado durante muchísimos años en nuestra propia práctica y luego empezamos a enseñarla a otros. Pero es que para empezar a enseñarla a otros, no solo es enseñarla a otros, sino es crear un negocio completamente. Sí, entonces, y además es como que también creo que en el yoga hay como toda una cosa de espiritual y bueno, pero al final si yo me dedico a esto, tengo que vivir de esto porque no tengo otro trabajo para sostenerme. Entonces ahí creo que entra un poco el conflicto, ¿viste? De que la realidad es esta. Al final, si yo tengo que sostener este espacio, tengo cuentas que pagar, o sea, si no viene la gente, no lo puedo sostener. Entonces, hay como una realidad también, ¿entendés? Claro. Entonces, esa es bastante difícil. Esas se van aprendiendo a medida que van surgiendo y bueno, y por eso te digo que para mí es fundamental tener una práctica, porque obviamente que la vida nos atraviesa y nos van surgiendo cosas y somos personas también, los maestros somos personas reales, que nos pasan cosas, no somos seres iluminados, al contrario, estamos acá por algo y nos seguimos trabajando. Entonces como todo eso que surge me ayuda, la práctica me ayuda a poder gestionarlo y sostenerlo. Sí. Bueno, muchas veces escuchamos o nos viene gente que viene con un poquito de miedo porque han escuchado que la Ashtanga es muy intenso, que lesiona, que hay que ser muy atlético, ¿no? De hecho, hace poco varias compañeras, amigas me han dicho: ay, es que tengo unas alumnas que les gustaría probar el Ashtanga, pero es que les da miedo. Y yo digo, ¿y qué hago yo con eso? ¿No? ¿Cómo podemos nosotros? O sea, uno de los motivos por los que hicimos el podcast es para eso, para quitar para desmitificar un poco. Pero sigue por ahí, por lo que se ve, ¿no? Y entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para poder un poco? Porque cierto que muchas veces lo más que ponemos en redes sociales es esos desafíos, ¿no? Esas posturas más avanzadas, porque a nosotros nos costaron tanto, ya las hicimos las más simples que nos desafiaron en su momento al inicio. Obvio. Pero ya eso probablemente más nuestro ego, ¿no? Sí. Pero es lo que se ve en las redes sociales y entonces entiendo que asuste, ¿no? Pero por eso es como que podemos poner nosotros de nuestra parte para poder realmente hacer que la Ashtanga, como siempre hemos dicho, que es apto para todo el mundo, llevarlo a todo el mundo. La verdad que es un tema bastante difícil, porque
Yo creo también que si bien las redes sociales son fantásticas para un montón de cosas, de difusión y demás, también hay un punto que no es tan bueno, porque al final muestra algo que no es. Y la gente que no sabe dice ¿cómo voy a hacer yo esto? Y bueno, sí, ya sé, no vas a hacer esto, lo sé. Ya. Entonces, por ejemplo, a mí la verdad es que intento que lo que comparto en redes, hacerlo desde un lugar como más responsable. La verdad es que me cuesta bastante compartir en redes, un montón. No, o sea, comparto muy poco. Comparto algo de mi práctica porque, bueno, lo hago desde un lugar como, bueno, para que a veces, hoy por hoy parece que si no compartís en redes no existís. Exacto. Entonces como para decir, bueno, ok, sigo existiendo. Sigo practicando. Sigo practicando, no pienses que no, digamos, sigo acá. Sí. Pero la verdad es que como que tengo mucha controversia en eso, porque no quiero dar una imagen de que esto es imposible, Claro. porque en realidad lo que yo te muestro en redes es un trabajazo que vengo haciendo hace 200 años, ¿entendés? Sí. Y de día a día. Sí. Y vos estás viendo un resultado, no estás viendo todo mi proceso. Exacto. Es como una foto de algo. Sí. Y entonces es como, yo creo que las redes en ese sentido nos quitan un poco de popularidad en cuanto a las redes, a la Ashtanga. Y por otro lado, también creo que si bien se ha popularizado un montón el Ashtanga, creo que hay gente que como lo desvirtúa muchísimo. Sí. Entonces creo que eso también le da un montón de mala fama. Entonces, claro, la gente que no conoce se mete en una clase de Ashtanga guiada, que yo también lo he hecho, yo también lo he hecho. Y que quizás esa clase guiada sea la puerta para alguien, porque yo también empecé ahí. Pero también hay una gran ventana, una gran cantidad de gente que se queda fuera, porque a lo mejor siente que no tiene la capacidad física ni la flexibilidad. Entonces es un tema bastante difícil. La verdad es que, bueno, yo intento compartir un poquito en redes de que esto es para todo el mundo, tratar de hacerlo lo más accesible posible, tratar de, bueno, creo que en la difusión, en este podcast maravilloso que hacen, creo que también está muy bueno, pero creo que más de eso tampoco se puede hacer. Tampoco podemos como ir a alguien y obligarle a venir a una clase. Creo que también está en la gestión de cada uno. Es que al final, como tampoco podemos llegar a todo el mundo, ni esta práctica será para todo el mundo, a lo mejor. O sea, digo, sí será para todo el mundo que quiere probar, pero si no te animas a probar, ¿y yo qué voy a hacer, digamos? Sí. ¿Qué voy a hacer? Quizás hay algo en vos que tengas que trabajar, porque ¿por qué no podés ir a esa clase, digamos? Total. Sí. Bueno, entonces ahora vamos a llegar a la última pregunta. Tú que practicas un montón de series. De todas las series que haces, No me hagas esa fama. ¿cuál es la postura con la que tú más te sientes identificada y qué es lo que representa para ti? ¿Por qué sientes que te identifica? La verdad que no sé si es una postura que me representa, pero sí es una postura que la trabajé muchísimo. Entonces por eso como que creo que sería esta. Sí. Para mí es Kapotasana. Es una postura que me desafió muchísimo. Hoy, ya te digo, vas a ver un video mío de Kapotasana y, o sea, no, a lo mejor la persona que lo ve va a decir, ay, a esta no le cuesta, pero la verdad que hay muchísimo trabajo detrás. Entonces creo que por eso elijo esta postura. No sé si porque me representa, pero sí es una postura que yo siempre fui de identificarme mucho más con la fuerza que con la flexibilidad. Entonces, para mí requiere
de mucho trabajo de flexibilidad, que es lo que una vez hablando con Alexia, como hablando de esto de la fuerza y de la flexibilidad, y que si te pones a pensar como fuera en tu vida, a mí también la flexibilidad me cuesta en mi vida. ¿Sí? Es algo que en mi vida también me cuesta. Tiendo a ser como muy perfeccionista, muy controladora, quiero que todo salga como a mí me gusta, y cuando algo se mueve de lugar, me cuesta. Entonces, claro, todas las posturas de flexibilidad que hoy por hoy mucha gente va a pensar que no me cuesta, realmente a mí me cuestan mucho. No es algo que me viene natural, es algo que tengo que trabajar mucho. Entonces, para mí Kapotasana fue una postura que me requirió mucho trabajo. Me acuerdo de hacerla y que los hombros se me incendiaran directamente. Era como, ¿cómo hago acá para poder respirar? Entonces, para mí a día de hoy me sigue, o sea, como trabaje mucho la fuerza y deje la flexibilidad de lado, estoy ahí, como me sigue desafiando. Sí que hoy puedo respirar, la puedo disfrutar y demás, pero es una postura que siempre fue como la primera que me requirió de mucho trabajo. Sí, así que esa. Puedo nombrar otras, pero esa es la más. Yo creo que mucha gente se sentirá identificada. Claro, es que remueve un montón al final Kapotasana. Sí. Yo la verdad que siempre fui de haber hecho 10 años trapecio, o sea, tengo mucha fuerza, pero imagínate, o sea, los hombros súper cerrados. Y es algo que me ha requerido mucha paciencia, trabajar como muy conectada con mi respiración, fortalecer mucho mis piernas, crear mucho espacio, y fue un trabajo muy largo y de mucho tiempo. Sí, intensa. Muy intensa. Bueno, y cuéntanos dónde podemos encontrarte. Bueno, me pueden encontrar en Valencia, estoy en la ciudad de Valencia. Tengo una sala que se llama Ekam Ashtanga Yoga Valencia, lo pueden encontrar en el Instagram. Mi nombre, bueno, también tengo mi cuenta personal, Lucila Álvarez Grillo. No subo demasiadas cosas, la verdad, ni a una ni otra, no soy muy popular, la verdad. Pero le pueden escribir. Pero me pueden escribir. Y próximamente voy a tener una página web. Ah, buenísimo. Sí. Qué bien. Bueno, y además tú organizas a Lu Andrade, a Alexia. Sí, en la sala traigo profes. Bueno, mi maestra Lu, que viene una vez al año, ya ha venido 2 veces. Viene Alexia también. Y bueno, viene Jonathan Puente. Ya habrá venido, yo creo. Claro. Así que sí, organizo talleres en la sala. Hay una comunidad muy linda y... Sí, yo practiqué hoy ahí, me encantó. Me encantó. Ganas de volver. Sí, cuando quieras vivir. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Un gusto. ¿Estás buscando una esterilla y material de yoga de calidad? Apoya Maizoreando a través del programa Manduka Reward. Compra en la página web con nuestro código Maizoreando. Nosotras recibiremos un 10% por cada venta. Tú recibirás un 15% de descuento en tu pedido. Gracias por apoyarnos. Recuerda que esta promoción solo es válida en países europeos y que Manduka no hace envíos a Canarias.